Éticas de la justicia, presentado por Germán Andrés Cabarcas Tobar. Un buen número de teorías éticas ha considerado que su tarea consiste en descubrir la felicidad y en ayudar a alcanzarla. Otras entienden que la felicidad es subjetiva y que, sin embargo, hay otra vertiente de la moral que no es subjetiva, que puede exigirse universalmente. Es la dimensión de la justicia de normas. Fue Kant quien inició esa tradición que se denomina deontologista, que se preocupa por el deber, por las normas, y también formalista, ya que las normas le importa la forma y no los contenidos. En nuestros días sigue viva esa tradición en autores como Karl Otto Appel, Jürgen Habermas y John Rawls, a quienes se les llama procedimentalistas, porque quieren dilucidar cuál es el procedimiento para decidir que una norma es correcta. Formalismo ético. El formalismo ético es un intento por justificar la autonomía de la moral apelando exclusivamente a los principios universales de la razón humana. Su representante más importante es Kant, quien se propone dar una explicación racional al comportamiento humano y a la manera como puede justificarse la moral, sin recurrir a parámetros autoritarios, a diferencia de las antiguas formas de fundamentación moral, que apelaban a los deseos, a la aceptación del destino o a los placeres. Para Kant, la moral depende únicamente de las leyes estrictamente racionales. Según Kant, la razón es autónoma en el sentido de poder darse a sí misma su propia ley moral. Los seres humanos no la reciben pasivamente, no les viene dada desde fuera, ni es impuesta por otra persona, sino que la descubren en la medida que pueden reconocer en sí mismos y no en nada más. El principio supremo de la moralidad, como viene dada por la razón. Los seres humanos actúan conforme a una ley que les dicta principios de alcance universal. Pueden ser aplicados a todos los individuos en cualquier situación. El comportamiento humano obedece a unas leyes racionales que lo obligan a actuar en conformidad con unos esquemas determinados de manera universal. Sin embargo, la fundamentación de las acciones humanas no pertenece al campo de la razón pura, sino a los dominios de la razón práctica. En el primer caso se estudian las condiciones de posibilidad del conocimiento; en el segundo, la fundamentación normativa por la acción moral que permite actuar en sociedad. Así, las leyes morales son principios de acción. Si bien la moralidad está asociada a la racionalidad, cuando las personas actúan según los principios de la razón, no lo hacen para alcanzar algún fin particular, ni por motivos ajenos a su propia razón. Lo hacen porque tienen la conciencia del deber. Los seres humanos tienen conciencia de unos deberes que se imponen de forma autónoma y que rigen universalmente. Eso quiere decir que la acción humana no es buena porque obtiene uno u otro resultado, por los motivos que la llevan a actuar. Para Kant, se puede determinar moralmente si se analizan en él dos componentes fundamentales: su materia y su forma. La materia de un acto es su contenido, lo que se hace, y la forma del por qué se hace, su razón o su intención. La moralidad de un acto no se puede fundamentar en su materia, es decir, sobre su contenido, sino sobre su forma, es decir, en la intención que lleva el sujeto conforme al deber dictado por la razón. Esto es lo que hace particular la ética kantiana frente a las demás éticas. Su concepción del acto moral. Una acción denota una voluntad moral cuando es hecha, no por consideración al contenido empírico de ella, sino por respecto al deber, que es, en últimas, lo verdaderamente importante. Kant afirma que si pudiéramos sustraer de toda acción su principio material,
su contenido, aquello concreto que se hace. Nos quedaríamos solamente con la intención con la cual ha sido hecha, con su forma pura, el deber. Por lo tanto, para que una acción tenga un contenido moral debe ser realizada con miras al deber, y no por una inclinación o un impulso particular. Un acto es bueno cuando procede del deber, y se mantiene bueno cuando tiene autonomía, es decir, cuando actúa siguiendo sus propias leyes racionales. El deber es la norma suprema de la razón práctica que no obedece a tendencias o impulsos irracionales y momentáneos. Por esto, se dice que la ética es formal, se centra en la manera en que se configura una acción y no en los resultados de las mismas. Autonomía y ciudadanía. El pensamiento de Kant inspiró buena parte de los ideales de la Ilustración, pero también sigue vigente hasta nuestros días, al darle a la razón humana el papel principal en la fundamentación de la moral. Contribuye a elaborar la idea de que el valor del ser humano se encuentra en sí mismo y que su dignidad se descubre en el momento en que adquiere conciencia de sus capacidades y potencialidades. Por ello, Kant afirma que los seres humanos son fines en sí mismos. El valor que merece viene dado precisamente por su condición humana, deben ser respetados por ello. Cuando Kant reflexiona acerca de la Ilustración, no solo alude a un momento histórico particular, también se refiere al proceso por medio del cual las personas alcanzan la mayoría de edad, es decir, la capacidad para pensar por sí mismas, sin la orientación de otra persona. Cuando se alcanza este estado, se adquiere la autonomía y la persona está en condiciones suficientes para actuar en sociedad, es decir, obtiene las facultades de cuestionar, participar activamente e interpretar y juzgar las normas sociales. La autonomía es la condición necesaria para una ciudadanía plural y, por lo tanto, democrática. Kant afirma que una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resuelta. El valor moral de una acción no depende del acto mismo realizado, sino de la intención racional de hacerlo. El imperativo categórico. Kant establece que las acciones de los seres humanos deben estar basadas en principios universales. Estos principios funcionan como leyes orales que configuran la noción del deber y aparecen de manera constante, obligatoria y absoluta a la conciencia, orientando a la persona en su manera de actuar. Por ello, llama imperativo categórico a estas máximas que orientan el comportamiento de los seres humanos en todo momento. Existen tres formulaciones del imperativo categórico: máxima de la autonomía, máxima de respeto a la dignidad de las personas y máxima de legislación para una comunidad moral. Consecuencias de la autonomía. La autonomía tiene consecuencias como las siguientes. La dignidad humana. Los seres que pueden intercambiarse por otros tienen un precio porque es posible encontrar para ellos un equivalente. En cambio, un ser autónomo es único y por eso no tiene precio, sino dignidad. La idea de dignidad humana es fundamento de los derechos humanos. La buena voluntad. Lo moralmente bueno es tener buena voluntad. Un médico puede ser competente, pero ser una mala persona. Un compañero puede ser bien educado, pero ser una mala persona. Y alguien puede ser una buena persona, pero incompetente y poco educado. La bondad moral no radica en características útiles, sino en tener buena voluntad. Tiene buena voluntad el que quiere cumplir el deber por el respeto que le merecen las leyes. El bien supremo. El que tiene buena voluntad puede esperar ser feliz. Las éticas griegas aseguran que el virtuoso es feliz y, sin embargo, dicen Kant,
No parece que en la vida cotidiana las personas buenas sean felices. La buena voluntad es, pues, el bien moral, pero la unión de bondad moral y felicidad constituyen el bien supremo, que es posible por la acción de Dios. Ética material de los valores. A diferencia de la ética kantiana, que subraya el papel de la razón y la voluntad humanas en la configuración de la personalidad moral, el filósofo alemán Max Scheler afirma que en el ser humano existe un elemento adicional complementario: las emociones. En contraste con lo expuesto por Kant, Scheler elabora, casi un siglo después, una teoría ética que gira en torno a la vida emocional y que conoce con el nombre de la ética material de los valores. La axiología pura. Los valores son cualidades dotadas de contenido, que están en las cosas, pero que son independientes tanto de ellas como de nuestros estados de ánimo. Hay cosas muy distintas de las que podemos decir que son bellas: una persona, un atardecer, un libro, y además lo son aunque algunas personas lo nieguen. Los valores no se captan a través de la razón o de los sentidos, sino por medio de la facultad llamada intuición emocional que los aprende a priori. Es posible construir una axiología pura, una ciencia pura de los valores a partir de los principios como todos los valores son positivos o negativos. Valor y deber se relacionan porque si captamos un valor que no está relacionado, su captación comprende el deber realizado. Nuestra intuición emocional capta los valores ordenados en una jerarquía objetiva, de suerte que preferimos unos a otros porque se dan ordenados en ella. El bien moral consiste en la voluntad de realizar un valor superior en vez de uno inferior, y el mal, en lo contrario. Entre los autores que sostienen la ética material de los valores, además de Max Scheler, figuran Nikolai Hartmann, Hans Reiner, Dietrich von Hildebrand y José Ortega y Gasset. Clases de valores según Ortega y Gasset. Las éticas procedimentales. Las éticas procedimentales nacen en la década de los 70 del siglo XX. Son deontológicas, pero, a diferencia de la ética kantiana, entienden que no es una sola persona quien ha de cumplir si una norma es universal, sino los afectados por ella, aplicando procedimientos racionales. La ética procedimental más relevante es la del discurso de Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Esta ética descubre como procedimiento una situación ideal de habla entre todos los afectados por la misma. La ética del discurso. El punto de partida de la ética del discurso es el hecho de que las personas argumentamos sobre normas y nos interesamos por averiguar cuáles son realmente correctas. En esas argumentaciones podemos adoptar dos actitudes distintas. Primera, discutir sin ningún deseo de averiguar si la norma es correcta y si podemos llegar a entendernos. Segunda, tomar el diálogo en serio, porque nos preocupa el problema y queremos saber si podemos entendernos. La primera actitud convierte el diálogo en un absurdo, mientras que la segunda hace que tenga sentido y se convierta en una búsqueda cooperativa de la justicia y la corrección de la norma. Un diálogo con sentido. Para Habermas, la ética del discurso tiene como objetivo principal encontrar los fundamentos del reconocimiento y respeto por el otro. Subraya que no es posible el conocimiento subjetivo sin la presencia constante de otras personas. La identidad no puede desarrollarse de manera individual, sino que requiere de una comunidad.